Bienvenidos a Bueno, de todos nuevo. a esta transmisión de Por Ahora TV. Esta vez estamos acompañados de un panel súper de lujo que nos va a hablar acerca del último debate de las primarias presidenciales en Chile. Desde Ecuador nos acompaña Cecilia Ordóñez, quien es máster en gerencia de instituciones políticas y administrativas y analista político. Y desde Chile, por supuesto, nuestro querido Andrés Aguilera Cruz, ex concejal, asesor parlamentario y analista político en Chile. Entonces, vamos a comenzar con este tema muy interesante. Yo vi el debate presidencial, lo disfruté muchísimo. En primer lugar, el tema que primero se trató en este debate fue el tema de la economía en Chile. Quisiera saber las observaciones que Andrés Aguilera tiene de lo que se escuchó en este debate. Sí, bueno, muchas gracias, Marcel, por convidarnos a tu canal de YouTube, que se está expandiendo cada día más a través de las distintas plataformas. También es muy seguido acá en nuestra provincia de Arauco, y ha llegado también a traspasar las fronteras con videos muy interactivos y muy profundos también por parte de Ceci, que aprovecho también de saludarle y ser parte de esta conversación junto a ella para su mirada y óptica también desde el exterior, donde se habla mucho de lo que está ocurriendo hoy día en Chile, con los experimentos que están haciendo desde una perspectiva política, de querer cambiar algunos paradigmas en la cual le daban cierta estabilidad a nuestro país. En ese aspecto, desde los debates que hemos comenzado a seguir, y lo hemos hecho también contigo, Marcel, en profundidad, en las primarias principalmente, cuando partieron algunos candidatos a hablar, todo gira en torno al Estado, al estatismo, y con economías cada día más centradas en el control desde el aspecto de la burocracia que ha aturdecido prácticamente la activación en cada una de las esferas que nos compete hoy día para poder salir adelante. Todos los problemas que hoy día están instalados en la sociedad se quieren solucionar desde la mirada del Estado. Y eso obviamente trae brazos atados a cada uno de los ciudadanos chilenos, porque al parecer la solución de todos los problemas sería que los políticos y los burócratas que están tan desvaluados por la politiquería que han llevado adelante, le están poniendo ese énfasis. Así que hay muchas contradicciones y es por eso que es bueno que vayamos analizando estos debates, porque al parecer había solamente un solo candidato que habla de bajar impuestos, que habla de achicar el Estado, de darle menos atribuciones a los políticos y darle más libertad a las personas. Entonces, yo veo con no veo con tanto optimismo la situación económica en Chile, y eso me asusta bastante porque al parecer le va a faltar un poco más de kilometraje al candidato que es José Antonio Kast, que muestra una mirada más liberal en economía y también poner algunas regulaciones en el buen sentido de la palabra para que la izquierda no siga acaparándose la dinámica y el escenario político en nuestro país. Vemos que primero diste como una mirada en general de lo que vimos en el debate, ¿no? Entonces, ese es un punto de vista que es desde aquí, desde el centro, del epicentro de los acontecimientos en Chile. Pero, ¿cómo se ve esto desde afuera? A ver, Cecilia, ¿cómo está viendo la gente en Ecuador y los analistas políticos en Ecuador lo que está pasando aquí en Chile y cómo podría afectarnos tanto políticamente, económicamente y también en las preferencias de los candidatos políticos a futuro que se van a presentar en tu país y en la región? Bueno, primero que nada, gracias Marcel por la invitación. Un saludo muy cordial a todo el equipo de Por Ahora TV. Andrés, qué gusto poderte saludar desde Ecuador y como no, un saludo a todos los teledisidentes que nos están escuchando ahora. Y bueno, mira, Marcel, el tema, primero lo que quiero yo arrancar diciendo es que tengamos presente el hecho de que los problemas que existen en los países de nuestra región no son distintos. Ese es el primer concepto que hay que tener claro para poder abordar este análisis. No es que porque vayamos a abordar lo que sucedió en el debate de las primarias de los candidatos presidenciales a Chile, signifique que los contextos son distintos. La pobreza, el estatismo, las malas pensiones jubilares, la economía, la pésima educación y demás son problemas que nos afectan en la región y eso tiene su explicación, que es lo que iremos abordando gradualmente. Yo quisiera ahorita enfocarme en el primer punto del debate que se gestionó hace pocos días atrás,
que es el tema económico, pero realmente es un tema sociocultural. La cuestión de las pensiones jubilares y demás no está dentro de un aspecto económico, sino más bien en un aspecto sociocultural. Y ahí, vaya, ¿qué puedo decir? De los 5 candidatos, solo uno, que en este caso es Kast, tuvo un pronunciamiento mucho más claro al respecto. Por el resto de candidatos, yo me atrevería a decir que veo un fantasma queriendo cernirse sobre Chile. Y estoy haciendo alusión a cómo empieza el manifiesto comunista, porque esto tiene mucho que ver con ese perfil socialista de los candidatos, incluyendo Sichel. Más bien, creo yo que es un candidato libre progres, ¿no? Él tiene una mezcla de algunas ideas, quiere ser muy liberal en algunas cosas, pero es bastante socialista en otras. Y aquí lo que quiero yo dejar claro es la siguiente idea. Vimos, por ejemplo, que Boric es un candidato es un candidato joven, pero que representa viejas ideas. Pudimos ver eso claramente. Sichel es una mezcla entre algunos postulados que tienen cierto corte liberal, pero muy socialista en otros temas, y de igual manera sucedió con Proboste y también con el señor Artés. Frente a esto, lo primero que tenemos que tener en cuenta es esa retórica que nos están vendiendo, y me refiero a los candidatos que estuvieron debatiendo por las presidenciales en Chile, que es lo mismo que ha venido pasando en mi país y en los países de la región. Lo primero que hay que tener en cuenta es que nos venden la retórica del gobierno, ¿no es cierto? Es esa cara buenista que quiere darnos el gobierno cuando dice que se preocupa de la gente, que va a ver por las pensiones jubilares, por los temas de la salud, poder ver las previsiones y demás. Sin embargo, en mi país, por ejemplo, y esto es lo que sucede en varios países de América Latina, es que realmente este tema de la seguridad social, cuando se hace desde el gobierno, y esto hablo en términos generales porque entiendo que el sistema de pensiones que tiene ahora Chile arrancó con el gobierno de Augusto Pinochet, si no me equivoco, en donde tenía la gente para ese entonces un 70% del ahorro que generaba. Y gradualmente con los gobiernos que se ha dado, pues ha ido cambiando ese tema, de modo que eso significa en primera instancia que hoy actualmente la salud no es privatizada al 100%, como lo dicen, porque cada vez que el gobierno se mete a regular, es afectado el afiliado, y especialmente aquel que tiene la capacidad adquisitiva más baja, y quizás ese es el problema que ahora se está dando en Chile con el tema de los retiros. Pero eso está abriendo el abanico al mismo debate de siempre, y es el tema de que la seguridad social, cuando se somete a las temáticas, a los postulados del gobierno, es una política redistributiva. Eso no hay vuelta que dar, y es en apariencia, ¿no es cierto? Es una idea falsa que le venden a la gente como ahorro, porque realmente no existe ahorro. ¿Y por qué no existe ahorro? Primero porque desde mi perspectiva, cuando la seguridad social, que es lo que pasa en mi país, es lo que pasa en Perú y es lo que pasa en otros países de la región, cuando el Estado se mete a generar esto, lo que pasa realmente es que se genera, desde mi criterio, un impuesto al trabajo. Esto es un impuesto al trabajo. O sea, no es una iniciativa del ciudadano, es un impuesto al trabajo porque es obligatorio. Nos obligan a hacerlo de tal manera a través del gobierno. Y eso genera una recaudación gigantesca. Es una recaudación monstruosa de dinero que genera el Estado. Por ejemplo, yo recuerdo que Hugo Villacreces fue directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en mi país, con el gobierno de Rafael Correa. Y me acuerdo que para ese entonces, que no son muchos años atrás, él decía que ya tenía el Ecuador 8,5 millones de asegurados. Dense cuenta ustedes, un país que hoy actualmente tiene casi 18 millones de habitantes, no todos aportan, por supuesto, pero tener para ese entonces ya 8 millones de asegurados, 8,5 millones, involucra una cantidad brutal de dinero que van recaudando a través del gobierno.
Y para no alargarles el cuento, en mi país, el sector privado tiene la responsabilidad, en el sector privado, mejor dicho, el aporte personal es del 9,45% y el patronal es del 11,15%. En el sector público, cada persona paga el 11,45% y el Estado el 9,15%. Entonces, ¿eso qué es? Eso es una recaudación millonaria. Y de ahí que ellos toman esta figura del fondo de reserva para coger el excedente de esas aportaciones y ponerlas en el fondo de reserva y lo demás compra deuda pública. O sea, no hay ahorro, nunca hubo ahorro. Para nosotros poder cobrar las pensiones que nos corresponden, tenemos que esperar a las aportaciones de nuestros hijos, de nuestros nietos y en algunos casos hasta de nuestros bisnietos. Entonces, la política que se maneja en América Latina, y es lo que proponen todos, a excepción de Kast, es un camino hacia el socialismo. ¿Por qué? Porque tienes a millones de personas que son rehenes de la política de seguridad social, que es lo mismo que sucede dentro del tema de la educación. Entonces, el Estado, como es el dueño de la plata, es el que te dice cuántas horas tienes que trabajar, cuánto sueldo tienes que ganar, en dónde puedes aportar o no, hasta qué edad puedes trabajar o no, y la gente es la que se queda siempre atrás. Yo pienso que el tema de la salud, y creo que ahí hay que ser súper más enfático y más preciso, yo más bien esperaría que el candidato Kast aproveche esa oportunidad para que lo haga, porque los demás definitivamente no lo van a hacer. Acuérdense ustedes, Kast mencionaba un tema importante que le increpaba a Boric respecto a que la propuesta de Boric generaría inflación. Y miren qué tan acertado es lo que dijo Kast, porque la inflación lo que hace es destruir el capital. Y cuando tú destruyes el capital, lo que estás haciendo es destruir el trabajo. De modo que la inflación es un arma política del socialismo para poder distribuir las rentas. Y frente a eso, yo creo que lo que debería hacer Kast es súper frontal en este tema. Yo apostaría definitivamente por la privatización del tema de las pensiones y demás que estaba exponiéndose como primer punto, y no solamente por temas de reducir costos y gastos fiscales, sino para poder mejorar incluso el servicio en términos de resultados. El tema sería que desde la demanda, todas estas instituciones, estas cajas de fondo, sean entregados al personal administrativo bajo la figura jurídica que ellos escojan, siempre y en cada caso como obligaciones pendientes de pago, de modo que sea la gente la propietaria con todos sus derechos, sin descuidar, por supuesto, ese principio de subsidiariedad, ese pilar solidario mediante los vouchers para la gente de menores y escasos recursos, de modo que pues estos vouchers lleguen a estas casas, a estas instituciones de salud, de pensiones jubilares y demás, para que luego sean reembolsados con dinero. De modo que por ahí va un análisis bastante fuerte. Si el ciudadano chileno no quiere retroceder, miren, yo les voy a decir algo, y es que nosotros, mi país, le ha visto a Chile durante mucho tiempo como un gran ejemplo, porque fue el país más desarrollado de la región, y no hasta hace mucho. Y asimismo hemos ido viendo cómo gradualmente va cayendo en manos de los estatistas, de estas personas que bajo el concepto de gobernabilidad han ido creando cuanta institución se le venga en gana, y Chile ha ido retrocediendo lo que avanzó. De modo que más bien a nosotros nos gustaría en algún momento poder llegar a los niveles que Chile llegó. Y aquí el ciudadano chileno tiene que hacer una reflexión profunda, tiene que darse cuenta que no es el Mesías, el caudillo mesiánico el que le va a salvar del problema, que el estatista, los expertos no son los que tienen la varita mágica, y que el ciudadano chileno tiene que pensar en lo que le conviene a él y a su familia. Lo primero que le conviene es ponerle límites fuertes al gobierno para que Chile pueda
empezar con el optimismo nuevamente y llegarse a postular en el lugar en el que antes estuvo. Gracias, Ceci. Bastante interesante el análisis. Y voy a sacar algo, porque le quiero preguntar algo importante a Andrés. Yo viendo el debate, digamos que tengo una idea teórica acerca de los que la izquierda, la derecha, todo lo demás, pero también estoy viendo cómo se presenta cada uno de estos candidatos. A ver, en qué lado del espectro ideológico se presentan ellos. Entonces, me pareció súper interesante que todo el mundo está diciendo que Sichel es de derecha, pero Sichel quiere, o en el tema económico, por ejemplo, dice que él apoya una pensión universal garantizada. Es decir, ¿de dónde va a sacar ese dinero? ¿Y por qué el Estado, o por qué él va a decidir cuánto es que nosotros vamos a ganar o de con cuánto vamos a contar cada uno de nosotros durante el mes? Entonces, ¿cómo ves eso, esas definiciones de izquierda y derecha que se están usando aquí en Chile actualmente? Andrés. Bueno, muy paupérrimas, por supuesto, están muy lejanas de la realidad, de cómo podemos hacer la diferenciación en cada uno de los sectores que se encajonan los candidatos. Quisiera hacerte un análisis simple con algunas características del debate, tanto de Sichel, Boris, Proboste, Artés y Kass. Sichel estuvo nervioso, se vio nervioso, no se vio con esa seguridad que nos acostumbramos a ver en los debates anteriores. Y también Boric estuvo mudo. No fue, cuando fue emplazado por Kass, no respondió con respecto a lo que la inflación podría generar con respecto al cambio de los retiros, ¿cierto? A seguir con un cuarto retiro. Y tampoco se pronunció con respecto a un modelo exitoso del que él cree utópicamente instalar en Chile con respecto al sistema de pensiones netamente estatizado, nacionalizado. Tampoco supo responder o no quiso responder porque obviamente no tenía los argumentos claros. No cayó en el juego, en la juguera que lo quería meter José Antonio Caz, y en parte sí lo logró José Antonio. Proboste estaba muy desconectada, muy desorbitada, y Artés, bueno, anticuado, como ya lo sabemos, él marca una tendencia bastante más hacia la izquierda del socialismo clásico. Caz lo caracteriza su templanza, su claridad para poder exponer sus ideas, pero podríamos decir que sí se encajona en la socialdemocracia, un socialdemócrata, ¿ya? Una mezcla de estatismo, él se declara liberal, liberal en economía, pero quiere soluciones estatistas para... Entonces, hay una confusión de ideas y que da lo mismo con quién gobernar. También dejó fuera a los partidos políticos, su parte de su gira han sido nefastas, no han logrado el objetivo en las ciudades donde han ido de convocar, de hacer convocatorias como las que hacían anteriormente los partidos de la centro derecha en Chile. Un Boric que representa una izquierda progresista, Proboste una centro izquierda también progresista con algunos atisbos de DC, que ahí queda algo de respeto hacia la fe católica, pero precisamente no va en la línea de pensamiento por la cual la propia Iglesia Católica llama, por ejemplo, a no estar de acuerdo con el aborto y a estar a favor del matrimonio entre un hombre y una mujer. Eso tampoco ella lo defiende. Entonces, una centroizquierda progresista. Artés, bueno, es un socialismo clásico, al puro estilo del leninismo. Pero a mí me parece que Artés al menos está claro, él es sincero. Por Él te supuesto, quiere llevar al socialismo y está muy claro, es muy sí, consistente. Me pareció el no es más ambiguo. consistente en todo el Eh, debate, incluso metiendo a Cast en el saco. A mí me pareció que Artés sí. está más centrado en sus ideas que todos los demás candidatos. Es coherente, es coherente, es muy coherente con su idea. No sé si Cecilia quiere agregar algo más, pero solamente quería
bueno, Sichel se le destaca porque está presentando algún tipo de reformas con el sistema de pensiones. Hablaba Cecilia con respecto al sistema de pensiones en Chile, que es el de capitalización individual, y que, ojo, el sistema de pensiones de Chile, el de capitalización individual, estamos hablando prácticamente en comparación del porcentaje del Producto Interno Bruto que supera el 80%, estamos hablando del 81% del Producto Interno Bruto, o sea, la economía en Chile se mueve básicamente con el sistema de pensiones chileno. Entonces, ojo, porque aquí la izquierda lo que está haciendo es un tecle, pero extraordinario, porque con los retiros deja sin fondo a los chilenos y obviamente obliga a que el Estado se haga cargo de las pensiones de los más de 4 millones hoy día que no tiene prácticamente ningún ahorro con el primero, el segundo y el tercer retiro, que se beneficiaron en la primera tanda de retiros más de 10 millones de chilenos y obviamente que ya llevamos sobre los 50.000 millones de dólares en retiro. Entonces, creo que estamos entrando a una crisis muy compleja y que lo que se está hoy día discutiendo es un tema de modelos y formas de poder gobernar. Ya el sistema neoliberal, consenso Washington, en Chile ya creo que llegó a su cúspide y hoy día las personas quieren cambios. Pero ¿qué pasa? Que el remedio puede ser peor que la enfermedad. Y ahí es donde está José Antonio Kast presentando algún tipo de reformas liberales, pero le falta más agresividad, más profundidad en estas reformas, porque se habla mucho de las consignas, podríamos decir, pero el cómo se van a hacer es donde se echa de menos, ¿cierto?, a los candidatos en cada una de sus propuestas que hoy día están defendiendo. Pero es el primer debate y vamos a esperar cómo se van a ir moviendo las piezas en los próximos eventos donde van a ir discutiendo y analizando las temáticas de nuestro país. Cecilia. Cedo la palabra. Cecilia. Sí, nada más para mencionar lo que decía Marcel y a su momento tú, Andrés, por lo menos Artés, como decía Marcel, es sincero y honesto, ¿no? Él preguntaba dentro del debate, bueno, pero propongan pues cuál es el modelo social que quieren. Yo propongo el modelo socialista. O sea, él dice de frente cuál es su ideología, cuál es el lineamiento por el que va. Por supuesto que está de más decir que el socialismo es el modelo del fracaso, ¿no? O sea, eso está de más decir, no ha funcionado y jamás va a funcionar, es imposible que funcione. Pero, por ejemplo, Sichel no. Sichel es como que juega numéricamente con lo que le resulte a favor. Es decir, yo veo a Sichel como un candidato que está dispuesto a negociar y hacer coaliciones con todo aquello que le dé votos. Es como que es más un tema de electorado para Sichel, porque un candidato que tiene convicciones es así, y así es como debería ser. Bueno, yo soy de izquierda, este es mi modelo, o yo soy de derecha y este es mi modelo. Esa es la mejor forma que tienen los ciudadanos para poder escoger el plan de trabajo por el que va a votar a la final del día. Pero si tú dices hoy día, o sea, si tú dices ahora, bueno, yo sí estoy de acuerdo con las políticas más liberales en el tema de economía, pero sigo pensando de pronto que el aborto es una buena solución para aquellas mujeres que han sido violentadas, pues no estás marcando una diferencia, simplemente estás tomando lo que te conviene de aquí y estás tomando lo que te conviene de acá. Eso le va a volver un neoliberal, le va a volver un representante fuerte de un social mercantilismo a Sichel, y realmente no ha generado ningún cambio en el modelo. Lo único que va a hacer es tomar un poco de aquí, un poco de acá y nada más. O sea, para mí Sichel no es la representación de un político convencido. No, para agregar a lo que estás diciendo, fíjate que durante todo el debate, tanto Sichel como Boric como Proboste, cuando son cuestionados acerca de su programa de gobierno, ellos dicen que tienen un programa, pero luego voltean, inmediatamente voltean todo a que van a plebiscitar todo. Todo el gobierno va a ser plebiscitario, va a mandar a la gente a votar, va a hacer encuestas, va a escuchar a la gente. O sea, no va a tener ninguno de los tres, parece tener un norte o un centro, digamos, un centro de valores, de principio sólido, sino que siempre van a estar como una veleta. A donde sopla el viento yo voy a apuntar. Yo vi, Marcel, que no tienen un programa, no hay un programa de trabajo ahí. Ahí hay un tema coyuntural y nada más.
digamos que a veces esas burbujas mediáticas inventan cualquier candidato, como es el caso de Boric. Para mí me pareció impresentable realmente un candidato como Boric. Yo con esto no quiero ser grosera ni quiero ofenderle a nadie, pero Chile no está ahorita para correrse esos riesgos. O sea, Chile está ahorita para tomar este tema con muchísima seriedad y volver a ser el país ejemplo para la región. Luego, en el debate, en la próxima sección, se enfocaron, los entrevistadores se trataron de enfocar en lo que era el sistema de salud chileno y cómo cada uno de estos candidatos iba a enfocar este problema si era electo presidente. ¿Qué te pareció el enfoque que le dieron estos candidatos y el futuro que tú le ves a Chile si uno de estos gana? Andrés. Bueno, el escenario no es muy próspero, siendo bastante prudentes con respecto al análisis que podemos dar a entender. Ya lo hablábamos desde una premisa, desde la economía estatista, que obviamente todos los países que toman este rumbo absolutamente van camino o rumbo hacia el precipicio. Y eso lo tenemos más que claro, es cosa de mirar la geografía, de ver la historia y de ver los países que están a nuestro alrededor que han tomado desafíos desde la perspectiva del estatismo y obviamente no se vislumbra. Además, no se vislumbra un buen destino y además con una mezcla casi perfecta, pero bastante nauseabunda, como es la convención constituyente, que si en el escenario que Boric sea el presidente, tomando las encuestas como van el día de hoy, sería prácticamente el monárquico sentado en el trono para poder también liderar cada una de aquellas propuestas que se están hoy día instalando en la convención constituyente. Y lo que hemos visto han sido bochornos, ha sido payaseo, porque lo que hoy día queda en la sensación, ¿cierto?, de la ciudadanía, de esta constitución que se vendió como la gran solución para los problemas de Chile, hoy día son el problema que está prácticamente haciendo metástasis del cáncer y lo vemos tanto con convencionales que están hoy día abandonando su cargo por mentiras que fueron realmente un bochorno dentro de quienes hoy día planteaban ideas de mejorar el sistema político y lo están haciendo peor, hablan de subirse los salarios, hablan de modificar ciertos conceptos que son tan importantes como por ejemplo el de República para Chile, de cambiar el himno nacional, cambiar la bandera, o sea, una resignificación prácticamente de todo y eso realmente nos asusta bastante. Es por eso que hoy día ha habido un giro y un vuelco, y quiero, antes de responder más en detalle lo que me preguntas, Marcel, la segunda, el diario La Segunda, en titular, La amenaza fantasma, donde destaca el alza de Kass y el estancamiento de Sichel, y también acá hay un artículo que me acaba de llegar, terremoto en la derecha, gran parte del apoyo de la derecha a Sichel se está trasladando a José Antonio Kast, el que ha tenido la valentía de tocar los temas que no se abordaron dentro del debate, pero lo ha hecho con mucha firmeza, fuerza, sobre todo en conflictos como por ejemplo la violencia, el narcotráfico, el terrorismo, regiones que están prácticamente cautivas en manos de un grupo de violentistas que han tomado la bandera de uno de los caballos o jinetes del apocalipsis, como lo hizo el profesor Mansuetti, que es obviamente esta lucha del indigenismo antiblanco, del marxismo cultural, pero lo toman con fines y propósitos totalmente distintos. Usan los mecanismos del marxismo cultural para poder obtener, ¿cierto?, la usurpación de propiedades, destruir la propiedad y apropiarse de la propiedad privada de otros, para poder hacer negocios con la madera de las empresas forestales, sin tener esos conductos y mecanismos que utilizan las empresas para poder formalizar sus negocios, también la venta de droga,
porque son algunos de ellos territorios muy difíciles de poder ingresar, y ustedes saben lo que ocurrió cuando la Policía de Investigaciones entró a Temucuicui, salió con un policía muerto, y si no hubiese sido por el apoyo de las Fuerzas Especiales de Carabineros, hubiesen habido muchos más muertos. Entonces, creo yo que la mirada tanto en educación, tanto en salud, tanto en seguridad, hoy día prácticamente está muy por debajo de las expectativas de buscar mejoras a un modelo que ya cumplió su data de vida, porque lo que hizo Pinochet en la década de los 80 en adelante, prácticamente con las 7 reformas, con el modelo económico en ladrillo, con los Chicago Boys, cada día se fue desmenuzando, se fue reduciendo, menguando a través de los distintos gobiernos de la concertación, y obviamente hoy día está llegando a una cúspide de descontento con un muy buen relato de la izquierda que lo ha hecho extremadamente bien, quiero decirlo, porque han hecho creer que Chile está peor que cualquier país de Latinoamérica, y obviamente hoy día centrado en muchos síntomas que tiene, como por ejemplo a ellos la histeria anticorrupción, pero no están buscando el antídoto correcto para poder solucionar este problema. Y eso genera un descontento en las instituciones. ¿Y quiénes sacan mejor provecho? Las izquierdas. Las izquierdas, como por ejemplo como Boric, que hoy día lo vemos encumbrado en las encuestas, y también vemos a Proboste proponiendo soluciones que son muy desconectadas con la realidad. Y también un candidato, Sichel, que trata de quedar bien con todos, como la canción de los prisioneros: nunca quedas mal con nadie, y eso es lo que está ocurriendo. Y ahí tenemos a Artés, que se ríen de él, pero es coherente con su idea, y Kass, que está tratando ahí de llevarse a la derecha, ¿cierto?, que quedó desencantada y muy molesta porque no salió su candidato Joaquín Lavín, esa derecha que ya tradicionalmente nosotros conocemos, que le llaman algunos la derecha media mala. Está tratando también de rescatar a aquellas personas que tienen el sentido común y que se sienten falta de representatividad. Así que, por lo menos la mirada desde aquí dentro, lo que yo veo, Ceci y más... Ok, voy a comentar algo. Todos los candidatos en el tema de la salud, todos, y no se salvó ninguno, propusieron medidas estatistas. Por ejemplo, Boric quiere cerrar la brecha tecnológica, pero la tecnología la inventan los privados. Entonces, ¿qué está diciendo él? Que va a ir a otro país, comprar equipo y se lo va a repartir a la gente que él quiera o a los hospitales que él quiera. Eso no es cerrar la brecha tecnológica. De hecho, eso va a crear privilegios. Proboste dice que va a eliminar las listas de espera. ¿Ok? Entonces va a crear un fondo especial para la salud pública, fortalecer el sistema público. No sé qué significa eso, o sea, no define. Dice que todo el mundo va al sistema de salud público donde ella vive. No recuerdo cuál es la comuna donde vive ella, pero ella dice que todos dependen del sistema de salud pública. Por lo tanto, hay que fortalecer el sistema público sin darse cuenta que es el sistema público el que está fallando. Artés también propone el sistema único de salud, eliminar el seguro privado, que aquí en Chile se llama ISAPRE, y quiere pasar a todo el mundo al sistema público, que está colapsado. Sichel lo mismo, más de lo mismo. Sistema de salud universal, estatizar incluso la odontología, que aquí funciona más o menos decente, pero ahora quiere estatizarla. Entonces imagínate que la gente que ya no soporta cómo te tratan en una sala de emergencia o cómo te tratan en un médico general, ahora va a pasar lo mismo para otros servicios como la odontología. Entonces, también quieren meter cupos de género en las cuestiones privadas, todos están a favor del aborto. Y yo esperaba una respuesta un poco más coherente de Cast, y a mí en serio me decepcionó. Por ejemplo, Cast dice que debería haber kinder obligatorio, por ejemplo. Y no sé por qué lo mencionó en el tema de la salud, pero eso fue lo que dijo él. Kinder obligatorio, más planificación, más especialistas. Y cómo Cast, a ver, ¿cómo es eso liberal? Entonces, yo no sé si eso está pasando también en otros países. ¿Qué me dices tú, Cecilia?
Sí, evidentemente eso es lo que pasa en los países de nuestra región. Y ahí fuera bueno tener como comparación a otros países que están en África, en China, en Nueva Zelanda, en Australia, que así han podido dar esos pasos con reformas profundas. O sea, mientras no haya reforma profunda, no se puede esperar a tener resultados distintos. En mi país, en Ecuador, el tema de la salud deja mucho que desear. Se volvió un tema absolutamente estatista, donde los expertos regulan, le dicen a los ciudadanos cuál es el mejor camino, etcétera, etcétera. Lo cierto es que la salud en mi país no llega a todos y mucho menos les llega a los más pobres, justamente porque está estatizado. Cuando esto se vuelve privado, pues estos emprendedores, estos sectores llegan a los territorios, a los lugares donde los estados no pueden llegar. Entonces, es caer nuevamente en el error de creer que el Estado está para solucionar todos los problemas de la gente. Un Estado omnipresente y omnipotente que se hace de todos los poderes, de todos los recursos y de todas las competencias, solamente van creciendo en poder y no solucionan los problemas sociales o no coadyuvan a solucionar los problemas sociales. Si nosotros nos sentamos a ver los indicadores de salud, escojan ustedes el país de la región que quieran, escojan Ecuador, escojan Argentina, escojan Bolivia, escojan Perú, los que ustedes decidan, vean ustedes los índices tan bajos que tenemos en cuanto a resultados y en calidad. Eso mismo se traslada a la educación y demás, porque vean ustedes que es la misma fórmula en toda la región. Defender eso ahorita realmente es un sinsentido. ¿Y qué te puedo decir, Marcel? Yo creo que eso obedece al hecho de que falta mucha programación política, la programación política sólida. Ya no es un tema de hacer diagnósticos, vimos cómo los candidatos hicieron diagnósticos, creo que ahorita todos estamos en la posibilidad de hacerlos, vamos tomando información relevante, incluso a través de Internet. El problema es que nadie te dice cómo demonios van a solucionar esos problemas. Yo creo que la postura de Kast debe haber sido mucho más frontal, ya que él representa la derecha y está tomando de ejemplo a algunos expresidentes que fueron liberales clásicos, entre esos Margaret Thatcher, y decirlo frontalmente, tomar la decisión, hacer las reformas que le corresponden en el tema de salud, también de educación, por supuesto, en el político y económico, sin que le tiemble la mano. Si Kast desea trasladar la historia de Chile a una historia de progreso, hay que ser súper directo, súper frontal, sin miedo, sin que le tiemble la mano, porque si no pasa esto de aquí en adelante, Marcel, los ciudadanos no van a tener opciones reales para escoger, porque los ciudadanos no van a ver las diferencias entre los candidatos. Y ese ha sido un problema terrible en nuestra región. Mientras África, por ejemplo, crece al 6%. Y una cosa que hay que tener claro, y es un tema que no se tocó, hubiese sido bueno que hablen del tema de las reformas económicas. Por ejemplo, ¿qué van a hacer con impuestos? ¿Van a bajar o no aranceles de importaciones? ¿Van a darse o no al libre mercado? ¿Van a bajar o no los impuestos? ¿Van a reducir o no el gasto y el déficit fiscal? Porque eso a la final del día es lo que te va a abrir la ventana para tener mejores oportunidades de salud, que no es un derecho, sino una aspiración social que cada ciudadano chileno puede tener en cuanto y en tanto sus oportunidades sean mejores y mayores. Ya. Ahora, una pregunta para ti, Andrés. Yo sé que te he visto activo en las redes, apoyas a Cast y personalmente me parece que Cast es una buena opción. Pero, ¿por qué Cast continúa dando ese discurso de medio estatista, medio paternalista en temas, por ejemplo, de educación y salud? ¿Por qué eso está pasando? Tú como asesor parlamentario, ¿qué presiones tiene él que le impiden dar ese paso que pide Cecilia? Bueno, yo creo principalmente que no tiene presiones, CAS no obedece a presiones, sino que principalmente creo que le falta más profundidad en ciertos asuntos que para nosotros son muy evidentes cuando analizamos, conocemos
con respecto a cómo es la política mirada desde el liberalismo clásico, desde el fusionismo, mirando lo que decía, por ejemplo, Cecilia, Margaret Thatcher, a lo que ocurrió en Polonia, lo que ocurrió en Checoslovaquia, y los países que salieron del proceso de la transición del comunismo hacia el capitalismo, lo que ocurrió también en la Alemania socialista y capitalista. Entonces, hay tantos ejemplos, los tigres asiáticos, los leones africanos, pero es cosa de analizar a ver, estos temas en profundidad. ¿Cómo se hacen las reformas? ¿Cuál es la previa que hay que hacer para poder llevar adelante estas transformaciones dentro de un país? Tenemos que revisar los tratados internacionales con las agencias supranacionales, cuáles realmente nos conviene estar, cuáles debemos ser un poquito más tibios, cuáles realmente las que tenemos que desconectarlas. Tenemos que ver también las leyes que no son favorables, leyes que son paupérrimas para un país, y luego comenzar con todo ese proceso de cambio y comenzar a plantear las ideas que son tan importantes como por ejemplo de bajar impuestos para así tener más dinero en los bolsillos, pero también hay que tener en consideración que hay que achicar el Estado, es ser un gobierno con limitaciones, pero también con matices de carácter y algunos besitos que se le da también desde la educación pública, por ejemplo, o desde el Estado, como por llamarle, en donde Kass fue, yo lo recuerdo, un defensor en que la educación subvencionada que había en Chile no pasara a manos del Estado y traspasarla a corporaciones. Él hizo una ronda a nivel nacional hablando lo nocivo que podía ser y la libertad que se perdía. Pero yo creo que deberíamos ir mucho más allá. Aquí no se trata de pedir clases de religión obligatorias, se trata que debe haber libertad y debe haber también facilidades para poder crear colegios con distintas expresiones, con distintas cosmovisiones, que eso es lo que hoy día cuesta mucho en Chile cada día más, desde los gobiernos de Bachelet cuando hizo la reforma y los cambios. Entonces, creo yo que le faltan asesores que le puedan ir abriendo ese camino y ese argumento y esa templanza y esa forma de poder llevar la política lo pueda incorporar dentro de su programa, donde ha presentado varias reformas, pero las que yo te nombraba hace un rato atrás no están incorporadas dentro del plan estratégico de gobierno de José Antonio Caz. Incluso, Marco, puede ser que haya algún tema que esté fallando desde el punto de vista comunicacional del candidato Cast. O sea, si es que el candidato pone como referencia a expresidentes que fueron liberales, no puede hacerlo menos. Creo yo que en parte tiene razón Andrés cuando dice que quizás falta también estos asesores 5 reformistas. Y yo creo, y esto lo digo como un consejo, ojalá el candidato Cast en algún momento pueda ver este análisis, debería tratar de unir a su equipo asesores que sean 5 reformistas y que vayan tomando, dándole forma a esto. Hay que explicar bien esto, que son las 5 reformas. Hemos lanzado varios videos ya acerca de liberalismo, izquierda, derecha, todo lo demás, y un diagnóstico, pero no hemos explicado qué es esto de ser 5 reformistas. Es decir, cómo un candidato puede adoptar estas reformas. Bueno, Marcel, ahí un 5 reformista, ¿qué es lo que va a hacer? Va a fijarse en 3 pilares sustanciales, que es un gobierno limitado, es un libre mercado, es una propiedad privada. Va a aplicar 3 políticas públicas claves, que es la desregularización, tiene que ver otro tema de propiedad privada extensiva, lo que nosotros llamamos el capitalismo para todos, y tiene que lanzarse a abrir los mercados. Eso significa que tiene que abordar un equipo 5 reformista 3 ejes fundamentales, que es el político, el económico, sociocultural, y tiene que irse a 5 áreas estratégicas, nuevamente el tema político, el tema económico, la educación, la atención médica y las jubilaciones y prestaciones. Y dentro de este tema del gobierno limitado, tiene que enfocarse mucho a lo que le compete, que es orden, seguridad y ciertas obras de infraestructura. Entonces, a que veas tú, Marcel, que no es una cuestión de sentarse a elaborar 400.000 leyes,
si lo que más tienen nuestros países en la región son leyes, leyes malas que hay que derogar, afortunadamente los 5 reformistas hemos podido lograr generar un catálogo muy extenso de leyes malas, porque esto obedece a un tema de estudio de muchísimos años. O sea, esto no es una cuestión de sentarse, soplar una botella y ya las cosas están hechas. Pero esa gente existe en nuestra región. Lo que ahí, más bien, yo aconsejaría al candidato Kast es que de esta gente que existe en América Latina, pueda él formar su equipo de asesores 5 reformistas que conocen muy bien cuál es el catálogo de las leyes malas y cómo se van aplicando las reformas, para que su discurso no suene o no marque mayor diferencia, Marcel. Entonces, ya en programas posteriores habrá que hacerlo detallando de mejor manera qué son las 5 reformas, cómo se va haciendo, cuál es a más precisión las políticas públicas que se van gestionando, porque no nos va a quedar tiempo en este programa, porque es un tema un poquito extenso, ¿no? Pero es totalmente pragmático. Esto no es discurso ni es invento de gallos y medianoche. Esto es un tema que le ha tomado a los liberales clásicos muchísimos años, comparando estadísticas, publicaciones, censos y demás, y que reúne lo mejor de la filosofía, de la política y en algunos casos de la teología. Digo en algunos casos porque no todas las personas son creyentes, y esa es la ventaja de poder aplicar unas reformas que beneficien a toda población existente, sin importar su religión, ni su sexo, ni demás. Ya, una pregunta para ti, Andrés, porque me queda bastante, a ver, mucha curiosidad, ¿ok? Este tema de la ideología o los principios de 5 reformas o el liberalismo clásico, como lo queramos llamar, y cómo un candidato podría presentar estas ideas dentro de un contexto donde todos los demás candidatos y todos los demás partidos y los medios de comunicación en Chile están enfocados en un cambio constitucional, en más Estado, más ayuda, retiro de las pensiones, eh, quieren una refundación de la República. Todo el mundo está centrado en esto y Kass parece una voz, primero, racional, ¿ok? O sea, vamos a estar claros, es muy racional, es muy, eh, a ver, es de sentido común lo que él dice, pero aún así no termina de dar el paso. Y a mí me interesa mucho eso desde el punto de vista de un asesor parlamentario. Le falta el fatality, ¿ah? Eso. Como en Mortal Kombat. Lo deja ahí tambaleando, pero falta el fatality de Cass, absolutamente. Bueno, tenemos que partir desde los instrumentos que deben y que están designados para poder presentar aquellos cambios que son importantes, que son los partidos políticos, que están evaluados como en menos de un 6% en una de las últimas mediciones a nivel nacional, y que se han centrado los partidos políticos solamente en la dimensión electoral. Estoy hablando de la centro derecha o de los partidos clásicos de derecha en Chile, pero han dejado de lado lo ideológico, lo programático y lo representativo. Yo creo que si logramos fortalecer los partidos políticos y empezar a devolver esa credibilidad que deben tener y profesionalizar la política, porque hoy día quienes están ocupando algunos escaños en política son deportistas, atletas, humoristas, o líderes que estuvieron disfrazados, ¿cierto?, de Pikachu y todo ese asunto. Obviamente no va a haber mucha profundidad en el análisis cualitativo y cuantitativo que significa la política. Entonces, creo yo que por ahí debemos partir y arrancar para poder ir abriendo brechas y hacer una política más seria en Chile y poner esos condimentos de fundamento para que Kass o el que venga, ¿cierto? Porque solamente nos estamos centrando en Kass, pero aquí lo que debe seguirse son las propuestas, son las ideas, son los programas, más que al líder caudillo, ¿cierto? Que lo ha hecho bien, Kass, simpático con su personaje del Capitán América, pero obviamente es lo que él representa, ¿ya? Es como si Kass no Perdón, está, el proyecto sigue. Sí, sí, Ceci. voy a interrumpir un ratito. Mira, yo creo que Kast es un buen candidato para eso. O sea, yo creo que
Marcel decía hace un momento, a ver, Kast sabe razonar muy bien, tiene un sentido común que le da una muy buena guía. Lo que le está faltando a Kast es ese equipo que le apoye y le haga ver por qué es favorable hacer las reformas y que el gradualismo no vale un pepino partido por la mitad, para que no se confunda el discurso de Kast con lo que pueda decir, por ejemplo, en algún momento Sichel o cualquiera del resto de candidatos. Ahorita el candidato Kast tiene la oportunidad única de ser realmente la diferencia y la opción viable para el voto de la gente chilena. Yo creo que él es un buen candidato. Yo creo que de aquí tiene todavía cierto tiempo para hacer su campaña y debe decir las cosas de manera frontal y directa. Mira, en los temas de educación vamos a privatizar o no vamos a privatizar. Pero yo no creo que él se ponga del lado de la segunda opción porque no es socialista. Kast debe ir con seguridad absoluta. ¿Por qué hemos tomado o nos hemos centrado en este debate con Kast? Es porque es la única persona que lo pudiera hacer. Los demás no lo van a hacer, Andrés, no lo van a Sí. hacer. Cualquiera de los candidatos, si Es es que que llega. estamos claros que Sichel es No, no, tercera no. vía socialista. Tercerista, Y claro. Totalmente. el resto de los Sí. candidatos nos quieren llevar por el mismo camino por donde nos están llevando desde hace 60 años. Todos están siguiendo las recomendaciones de la CEPAL. Todos. Mira tú, Marcel, qué bueno que hayas dicho eso. Cuando yo le escuchaba hablar a Provosto, también a Tess y a Artes. Bobby, ellos decían, utilizaban, mejor dicho, este lenguaje del marxismo cultural, ¿no? Los. Es decir, ellos están mostrando ante la gente como una falsa señal de moral. Mucho cuidado con eso, queridos hermanos chilenos, porque eso Mm. es solamente un pequeño anzuelito, es un cebo para atrapar el voto que al final del día les va a llevar a sus peores momentos, porque del socialismo nada bueno puede salir. Todos son socialistas, toditos. Sichel, sí, pues es más bien medio un libre progres, y la única persona que da cara a una derecha es Kast, pero lo que le falta a Kast es El ir remate. al grano, tener un equipo de Sí. reformistas que no hagan gradualismo y que digan las cosas de frente para que la gente sepa muy bien la opción que está escogiendo. Si no, la Es que gente se confunde. para eso tienen que aprender, ¿ya? Porque hoy día quien tiene la información, los argumentos, es José Antonio Caz. Entonces debe haber ciertos discípulos que tengan el conocimiento integral de cómo poder hacerlo, porque así también luego se comienza a predicar las ideas. O sea, ¿cómo vamos a tener claridad, ¿cierto?, de ofrecer, ¿cierto?, el camino correcto de una buena derecha si no están las personas preparadas, si no tienen el conocimiento, si no saben de las reformas, de las 5 reformas, y luego salir a predicarlos por todo Chile, en sencillo, en simple, en el pie a pie, en el cara a cara con las personas que están en el barrio, en las distintas arterias de Chile. Entonces, eso es muy importante, es un proceso que está partiendo, es lento absolutamente, que hay que prepararse, en eso estamos, pero en el equipo directo de José Antonio Caz creo que la recomendación, siguiendo el hilo conductor de Ceci y tuyo, Marcel, es que obviamente existan otros discípulos con el conocimiento de poder llevar ese mensaje de reforma para nuestro país y que no tengamos que estar siendo confrontados con situaciones que hoy día estamos viviendo, donde estamos buscando la solución en el estatismo y lo único que vamos a conllevar es que las personas se van a seguir decepcionando, desencantando aún más de la política, que lo ven prácticamente como algo pestilente, como la peste negra, sino que la política es el camino para hacer los cambios y mejorar la calidad de vida de las personas, que eso es lo que nos interesa a cada uno de los que estamos hoy día en el panel. Fíjate, Claro, un momento, una acotación que le iba a hacer a Andrés. Y bueno, es que yo creo que toda Latinoamérica podría encontrar estas mismas características. Yo me fijo que entre los vecinos, yo vivo en una zona humilde,
de Chile. Y yo hablo mucho con los vecinos, con el tendero, el dueño del abasto, el de la botillería, y a mí me parece que todos ellos tienen los pies sobre la tierra, son bastante conservadores. Ellos votan por estas cuestiones medio izquierdistas, pero yo creo que es porque no tienen otra opción. Pero si uno Exacto. les habla o les pregunta ciertas cosas, mira, ¿tú quieres más seguridad o te gustan los carabineros? Sí, los respetan, respetan las instituciones de Chile, les gusta Chile. Aquí celebran mucho el 18 de septiembre, que es la fiesta patria. Entonces, pues, a ver, yo creo que un discurso frontal de derecha, a ver, a la gente le tiene el miedo a la derecha, pero digamos lo que quería hacer, por ejemplo, la gente del ladrillo, que fue creada acá en Chile durante los años de la dictadura, yo creo que volvería a calar, pero ¿cómo ha hecho la izquierda para que el discurso o el contenido del ladrillo la gente le tenga tanto miedo? ¿Y cómo hacer para que la gente se le quite el miedo? ¿Es que Latinoamérica está preparada para este nuevo discurso de nuevo? ¿Cómo se ve eso allá desde tu punto de vista, Cecilia? Yo creo que sí. La gente, mira, yo en algún momento fui candidata a la asamblea por mi país. Hicimos territorio y la gente comprende perfectamente bien las diferencias, pero la gente tiende a votar por las izquierdas porque no hay más opción. O sea, no hay alguien que venga y diga, verás, mi propuesta es esta, para esto y por esto. No existe. Y eso es un mal que le cobija a la región. Esto no es algo que pasa solo en mi país o solo en Chile, esto pasa en América Latina. Un tema muy prudente, volviendo para cerrar un poco la idea, es que hay que exponer los datos. O sea, lo que tiene que hacer este equipo asesor del candidato Kass es ponerle los datos sobre la mesa y decirle, vea, mi querido candidato, o sea, países donde el comunismo era terrible y a pesar de los más nostálgicos comunistas hicieron las reformas con, con firmeza, como China, por ejemplo, 14 zonas de China, son las que hoy han podido combatir enormemente la pobreza y lo mismo en ciertos lugares de África, exactamente lo mismo, entendiéndose que en África han habido conflictos terribles, han habido realmente temas por las tribus muy fuertes, temas muy profundos, una pobreza terrible, y sin embargo ellos nos están dando cachetadas en la cara porque nosotros crecemos al 0.6% PIB per cápita anual y África crece como al 7%. Entonces, esos son los datos que tienen que ponerle sobre la mesa al candidato Cast. A ver, las personas quienes lo hicieron, incluyendo Margaret Thatcher, a quien usted hace referencia, ella fue reformista. Los países que están saliendo de la pobreza son los países que aplican las reformas de frente. Entonces, Marcel, no es un tema imposible. Yo he hecho territorio, yo he estado con la gente, les he hecho la propuesta de las que estamos hablando, pero el problema es que la izquierda va llegando porque el discurso de ellos es emocional. Nosotros podemos llegar también a la gente a través de la razón y la gente entiende, la gente te comprende. Ahora, si estas personas que podemos hablar de las reformas, que lo entendemos de esa profundidad, tuviéramos, por ejemplo, los niveles de popularidad que tiene, por ejemplo, Kass y demás, ¿tú crees que la gente no va a poder captar y por masas de esos mensajes? Por supuesto que sí. O sea, si yo estuviera en los pies de Kass, yo hiciera eso. Y como candidato, por supuesto que va a poder definir el voto, incluso en un sector que le interesa mucho, que es el sector de los indecisos. A los indecisos es a quienes hay que atraerle. ¿Y por qué están indecisos? Porque no encuentran diferencias sustanciales entre los candidatos. Es allá donde tiene que ir Cast. Vengan indecisos, porque mi propuesta es esta, y de frente. Ya. Sí, me parece que tienes totalmente razón. A ver, una pregunta para José, porque durante el debate me quedaron demasiadas dudas. Solamente se centraron en los tres temas que ya mencionamos: economía,
salud y gobernabilidad. Pero hay otros problemas que están sucediendo acá en Chile y que nadie está diciendo cómo lo van a resolver. Creo que los únicos que lo tocaron fueron, creo que Sichel y Kast también, que es el problema del narcotráfico, el problema de la Araucanía, a ver, cómo se va a hacer con la educación y una serie de otras de problemas que uno lee aquí en el periódico y uno dice, pero quién se va a hacer cargo de esto? Ya vimos que los candidatos se centraron en tres temas: salud, economía y gobernabilidad. Pero yo creo que dejaron por fuera muchos otros problemas que están enfrentando los chilenos hoy en día. Eh, ¿Qué problemas crees tú que sería también pertinente que estos candidatos, a ver, cuando estos candidatos pudieran proponer una solución? Tenemos que partir también tomando en consideración que tenemos un grave cáncer dentro de nuestra sociedad, que es el narcotráfico y también el terrorismo, sobre todo en la región de la Araucanía y en el cono sur de la provincia de Arauco, que cada día está avanzando considerablemente con todos los recursos, con todos los programas, con las tierras que se han entregado en demasía a los pueblos originarios, principalmente al pueblo mapuche, en estas ambas regiones. Vemos que hay una carencia de no acabar nunca con esta situación, porque se ha ido radicalizando el problema. Ahora ya no solamente quieren que se les entreguen estos títulos de Mercedes, títulos de dominio, sino que hoy día quieren recuperar lo que era anteriormente, terrenos que sus antepasados tenían como propiedad, que es hasta el río Biobío, hasta Concepción, por decirlo de alguna manera, casi llegando a Concepción, donde se instale un Estado plurinacional, ¿ya? Y donde se han ocupado mecanismos de terror para poder amedrentar a las familias, a las personas, eh, usurparles sus propiedades privadas, comunas que se conocían muy prósperas, hoy día están empobrecidas prácticamente o empobreciéndose cada día más, propiedades, casas de costos medianamente altos, que ya las están rematando a costos muy bajos, autoridades, como en el caso de Flor Baise en Cañete, que tuvo que emigrar de la ciudad porque eh, le, le quemaron su complejo turístico, inversión de muchos años, también le apedrearon su casa en Cañete y tuvo que irse a Concepción para sentirse un poco más segura, siendo que ella no es una política que enfrente estos temas solamente porque representa posiblemente para ellos a esa derecha colonizadora que hizo con los mapuches cosas no muy gratas. Y ahí hay víctimas que todavía no se sabe nada. Por ejemplo, el caso de Juan Barrios, que fue quemado en un camión. Hay una ley, ¿cierto?, que está por promulgarse con respecto a esta materia para fortalecer, ¿cierto?, las sentencias y endurecer las penas para quienes incendien vehículos, por ejemplo, con personas en la vía pública, que eso fue lo que pasó mientras descansaba, lo quemaron vivo dentro de ese camión. Moisés Orellana, este joven que estaba conversando con un par de amigos y pasaron encapuchados y le dispararon en la cabeza, o sea, sin ningún tipo de argumento o algún tipo de provocación, solamente por estar en el lugar equivocado. Pedro Cabrera, el cabo de carabineros Naín, que iba patrullando, ¿cierto?, cuando realizaban el operativo, esto fue hace muy poco atrás, y también lo mataron, que era también mapuche. Orwell Casanova, el matrimonio Lucy Macay. O sea, aquí no ha habido sentencia, prácticamente están haciendo lo que ellos estimen conveniente, con una defensa sistemática por parte de los convenios, de los distintos convenios con los tratados internacionales, emanados prácticamente desde la ONU. Entonces, una ley de antiterrorista, la ley 18.314, que fue incorporada en el gobierno de Pinochet, que no se respeta mucho porque aquí no se llaman actos terroristas, sino que se llaman ataques incendiarios, violencia rural. Entonces, los políticos, usando el sofismo prácticamente, cambian los,
los términos de estos conceptos, entonces ahí hay un problema es severo. Entonces, si queremos hablar de inversión, queremos hablar de tecnología, si queremos hablar de nuevos mecanismos del futuro, tenemos que primero ordenar la casa, solucionar este problema y que el Estado de Derecho funcione. Si la justicia, hay una carencia en la justicia, hay una carencia en la seguridad interna y también externa, es que realmente estamos en un grave problema, porque si no tenemos la casa ordenada, no podremos hacer la reforma y los cambios que tanto queremos para Chile. Así que creo yo que estos temas hay que abordarlo con seriedad, con responsabilidad, pero los medios de comunicación hoy día no están colaborando para nada en poder enfrentar estos temas con buenos argumentos, porque vemos también una ideología que está detrás, sobre todo en canales de televisión como CNN, Chilevisión, La Red y obviamente Televisión Nacional, que no sabemos para dónde va. Es muy parecido a ciertos candidatos que van como veletas para dónde va el viento. Van ellos con su argumento, en vez de ayudar, van agravando la crisis en nuestro país. Pero a mí me queda una duda. A ver, en el principio de tu argumento expusiste que lo que quieren los mapuches es recuperar una tierra. Entonces, ¿y por qué no tienen derecho ellos a esa tierra? O sea, es una pregunta con la cual te podría eh, cortar el argumento cualquier persona de izquierda que no conociera la historia de Chile. ¿Por qué no pueden recuperar esos terrenos, dices tú? Ujú. Eso. Bueno, porque hubo muchos cambios en los procesos que hubo de transformación, de avance, de desarrollo, donde se vendieron terrenos, donde se compraron terrenos y donde hay nuevos propietarios de muchos de estos territorios, como ellos le llaman. Entonces no podemos llegar con títulos de merced que no tienen validez jurídica para poder usurparle la propiedad a otra persona. Creo yo que eso es un atropello y eso es una sinvergüenzura del porte de un buque, de donde se quiera ver, porque están utilizando herramientas de argumentos falsos para poder avanzar en una estrategia que lo único que quieren ellos es tener el control de ciertas regiones para poder vandalizar, para poder vender, traficar, para robar la madera, porque ahí tenemos una fuga importantísima y una proliferación de pequeños aserraderos, en donde también el valor de la madera ha caído por el suelo en lugares donde se vende de manera prácticamente clandestina. Entonces, es un punto muy profundo de poder discutir. Se podría hablar netamente de esta historia, ¿cierto? Que ha tenido varios matices. No olvidemos que Pinochet fue llamado el Gran Lonco, que entregó más de 70.000 por ahí títulos de Merced. Estamos hablando también que en algunas épocas se entregó una cantidad impresionante de tierras que sobrepasaron las expectativas, sobre todo en los planes de la CONADI, donde los presupuestos han sido disparados y donde también se ha utilizado como herramienta política, principalmente por los gobiernos de centro izquierda que han habido, donde se han gastado la plata y han incluso tasado hasta el gato que tenía las propiedades. Cuando llega Piñera, cambia las políticas y solamente se empieza a tasar la tierra. Entonces hoy día estamos realmente en un embrollo, en un problema, en un zapato chino, que yo creo que es muy complejo poder salir a simple y ligera de esto. Lo primero que hay que hacer es establecer el orden y luego sentarse a conversar con estas personas para poder llegar a acuerdos. Lo que pasa es que con quién conversamos, con quién negociamos. Hay muchas cabezas, hay muchos liderazgos. Ya no están los liderazgos antiguos de los parlamentos que se hacían en la antigüedad, donde se podía hablar con los loncos, con los caciques. Hoy día prácticamente los loncos no tienen la autoridad que tenían. Hoy día los tienen los presidentes de comunidades, hoy día lo tienen aquellos grupos más radicalizados como la CAM, la UAN y otros más. Entonces, es un tema muy complejo, Marcel. Lo que me estás comentando, y voy a hacer ¿cómo digamos? Una transición hacia Ceci, porque creo que esto es un tema de que todos los países lo han sufrido. Fíjense que en Venezuela, a la llegada de Chávez, en una zona fronteriza con Colombia, había gente nativa, pues, digamos, indígenas. Ellos no es que hayan vivido en paz toda su vida, pero tenían problemas de propiedad de tierra. ¿Qué es lo que tenía que hacer
Chávez en ese momento? Bueno, simplemente enviar un perito y medir la tierra que le tocaba a cada quien y que llegara a un acuerdo. Pero lo que hizo Chávez fue precisamente comenzar a proponer un Estado plurinacional, comenzar a proponer que los problemas de los indígenas no los resolvieran los indígenas o los caciques, sino gente que él iba nombrando como representante indígena en el Congreso. Y cuando esos representantes se fueron a la capital, ya se olvidó todo el problema de la propiedad de la tierra y simplemente comenzaron a quemarse unos a otros y a robarse el terreno. Y por ahí comenzaron a meterse las FARC colombianas al territorio de Venezuela. Digamos, lo estoy diciendo porque parece un paralelo estratégico que fue aplicado en Venezuela. Me parece que es una situación parecida aquí en Chile, y yo quiero saber si lo mismo está pasando en otras partes de nuestra región, en Ecuador o países a nuestro alrededor. ¿Qué dice Cecilia? Totalmente, Marcel. Mira, esto es simple. Todo esto deviene de estas estrategias focalistas guevaristas, ¿no? Toda esta política del caos siempre ha sido una estrategia de quienes se autoperciben como revolucionarios. Siempre ha sido así. Esto ha pasado en Perú, ha pasado en Chile, ha pasado en Ecuador, ha pasado en Argentina, en fin, ha pasado práctica, y no solamente en otros países, en algún momento ha pasado también en Estados Unidos o en Francia. Ahora, ¿qué es lo que pasa, Marcel? ¿Por dónde viene este tema? Este tema, por supuesto que proviene del estatismo. ¿Por qué? Porque en las constituciones, y voy a poner como ejemplo mi país, en la constitución de Montecristi, el expresidente Rafael Correa saca la figura de fuerza pública de la Constitución. Al momento que le saca a la figura de fuerza pública de la Constitución y la suple por los panas de su oligarquía, lo que está haciendo es quitarle a las instituciones de seguridad y del orden la potestad de administrar justamente eso, la seguridad y el orden. El momento que saca este concepto de fuerza pública de la Constitución, lo que está haciendo en términos prácticos es quitar, por ejemplo, a Fuerzas Armadas, que es una de las instituciones que velan por la seguridad, le quita del territorio, justamente a donde el Estado no puede llegar. Y es ahí donde se va dando a veces estos temas de narcotráfico y demás, porque recordemos que es propicio hacer esto en las constituciones impulsadas por el socialismo, porque muchos de estos estados se constituyen como narcos estados, porque necesitan muchísimo, muchísimo dinero para financiar un montón de cosas, incluyendo sus campañas políticas. Entonces, ahí el CAF lo que debe hacer es ir directo y frontal con una política de reforma, con una reforma de orden político y devolverle a las instituciones del orden y la seguridad de Chile lo que le corresponde. Por ejemplo, cuando en Ecuador hubo el paro de octubre, se supone que la ley tiene un derecho que se llama autopuesta en riesgo. Es decir, si yo me voy a parar a la mitad de una manifestación en donde sé que la policía está repeliendo con bombas lacrimógenas, en mi conciencia tengo claro que cabe la posibilidad de que me caiga una bomba lacrimógena en el ojo, ¿no es cierto? Y pierda el ojo. Lo que sí sé es que el policía no me va a meter un tiro en la cabeza, porque no puede hacer eso, pero sí puede repeler. Entonces, si yo sé que eso funciona así, y aún así, por el hecho de haber quitado esta potestad en nuestra ley al policía, fuerzas armadas, bomberos y demás, recuerden que aquí hay una idea de comando conjunto, es decir, son varias fuerzas del orden las que deben estar ahí cuidando el bienestar del ciudadano. Si yo sé que la ley carece ya de eso, igual le voy a demandar al policía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los policías no quieren estar en las calles porque van a ser procesados después de un año, después de 30 años. Entonces, ¿para qué me voy a ir a las calles a hacer mi trabajo si el que va a tener el derecho es el criminal y no yo? Acuérdense ustedes todo lo sucedido en las primeras líneas que han afrontado el paro de octubre en Chile, el paro de octubre en Ecuador y demás.
y lo que sucedió es que el Estado, estos estados socialistas, protegen más bien los derechos de los criminales y no de las verdaderas víctimas. Entonces, esto no es coincidencia, esto no son casos aislados. Vean ustedes cómo cada cosa que hemos ido abordando se han dado en todos los países de nuestra región y todos provienen básicamente y con mayor fuerza de gobiernos socialistas porque hay afinidad a la violencia. Les voy a pedir que me den una breve, una breve conclusión de lo que estamos, a ver, de lo que los candidatos a presidente en Chile exponen, ¿ok? No solamente Kast, que es para nosotros es más interesante, pero me parece también, a ver, vital saber lo que nos puede esperar si alguno de estos candidatos gana. Entonces, un análisis de lo que ellos exponen, no un análisis, como una conclusión o una advertencia de qué nos depara al futuro con estos candidatos. Si puedes, Andrés. Perfecto, sí, bueno, muy preocupado por la situación que estamos viviendo prácticamente en la región, lo decía Ceci al principio, con respecto a que somos muy parecidos en ciertos tipos de conductas que estamos hoy día llevando adelante y se está desarrollando en la búsqueda de soluciones ante situaciones que obviamente nos aquejan como sociedades. De hecho, también hay ciertas temáticas que no se han discutido cómo poder enfrentar cierto con seguridad y también dando oportunidades, por supuesto, también a aquellos que están emigrando de otros países, quienes han emigrado por culpa del estatismo, por culpa de la izquierda, que ha gobernado y ha usurpado la libertad de las personas. Tampoco se ha hablado bien de cuál va a ser el rol de Chile con respecto a situaciones que aquejan, por ejemplo, a los cubanos. Hemos visto situaciones muy desagradables y no puede ser que un país donde las libertades se respeten, tengamos encima a todas estas organizaciones, a Bachelet, a los derechos humanos, a los observadores, siendo que donde realmente hay atropello, hay violación y demasía en tortura, prácticamente no se hace nada y demora mucho para poder sancionarlo. Entonces, lo que hay que hacer aquí es seguir por la senda. Primero hay que ser valientes para poder defender nuestras ideas. Hemos visto una clase política de la derecha mala que no ha sido capaz de defender apologéticamente sus ideas, no ha sabido confrontarlas porque le tiene un pánico escénico a las redes sociales, a las funas, donde la fauna de las redes sociales, obviamente encabezada por ciertas orientaciones de izquierda, desde las universidades, campos de entrenamiento prácticamente para muchos jóvenes que buscan a través de la utopía cambiar el mundo, obviamente se han guardado. No, 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 yo no digo esto porque me pueden funar, yo no digo esto otro, yo no digo que soy pro vida, yo no digo que soy pro familia, yo no digo que soy capitalista porque realmente todos esos conceptos están hoy día demonizados. Me Incluso da lo cristiano, mismo. incluso cristiano. Los cristianos son los que ya están en la cueva de Adulán, ahí están escondidos. Hay que sacarlos a predicar, a hablar, a hacer luz. Sal de la tierra, eso es lo que tienen que hacer, pero no han comprendido. Pero el cristianismo es el alimento, son las ideas, pero la política es la manera, la plataforma para poder mejorar la calidad de vida de la gente y hacer gobiernos más seguros con las ideas, con las reformas que nosotros hemos hablado. Entonces, buena cosa hacemos de poder conversar, analizar, de explicar, pero lo que tenemos que hacer es multiplicarnos y posteriormente llevar el mensaje que tenemos a cada uno de los rincones de nuestro país. Va a ser un proceso, no va a ser muy rápido, va a ser algo lento, pero posiblemente tengamos que enfrentar algunos años de progresismo en Chile que esperamos que sea solamente un lapsus y no ocurra lo que les ha ocurrido a nuestros amigos de Venezuela, a los cubanos, nicaragüenses y qué decir de los de al lado, de Argentina, que obviamente no lo están pasando para nada bien, con una pobreza que ha superado toda expectativa, con un estatismo y una inestabilidad económica y social que no la quiero para Chile. Así que agradecer esta instancia de conversar, de poder tener también la mirada y la óptica de Cecilia desde el exterior. La seguimos mucho también por sus buenos videos que tienen mucha, muy buena sintonía acá en nuestro país con sus explicaciones a través del canal que hoy día estamos transmitiendo este programa por Ahora TV y agradecerte a ti, Marcel, y también a tu esposa, que es parte del equipo que está atrás bambalinas para poder llevar este mensaje y este análisis. Muchas gracias, un abrazo y nos veremos en algún otro espacio de análisis y conversación. Gracias a ti, Andrés. Eh,
Muy, a ver, agradecido por tus palabras. Pero ahora la pregunta va a María Cecilia. Una vez que estos candidatos, a ver, ante el potencial de que estos candidatos lleguen al poder, alguno de ellos, ¿cómo ves tú el futuro de la región? Porque a pesar de todo lo que pasa en Chile, se replica en nuestros países afuera. Entonces, ¿cómo lo ves tú? Bueno, Dios, si es que llega un gobierno socialista a Chile, definitivamente muchos otros países van a empezar a absorber eso. Yo creo que esa es una de las misiones que tienen los socialistas, ¿no? Hoy, bueno, hace pocos días podemos ver un candidato Boric, que muy cercano al Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, ¿no? Que fue pues catalogado como un grupo guerrillero, en donde él decía que hay que rescatar el legado histórico de estos, lo que está queriendo es, o de, está diciendo que hay que rescatar el legado histórico de la violencia. Imagínense ustedes lo que significa para la región tener un presidente afín al marxismo-leninismo, porque eso fue al final del día el FPML, fue un movimiento guerrillero marxista-leninista. Imagínense ustedes las políticas públicas que van a tomar y que lastimosamente pueden esparcirse ya de manera mucho más recalcitrante en América Latina. Y creo que es como, a ver, no sé, no quiero expresarme de mala manera, pero es como que el Foro de Sao Paulo va empujando y empujando para experimentar con estas cosas desde Chile hacia la región. Y lo que tiene que hacer el ciudadano chileno es estar absolutamente consciente de cómo es la realidad. Afortunadamente yo soy de Ecuador, yo no soy candidata a nada en Chile, de modo que lo que estoy diciendo trato de hacerlo con la mayor objetividad posible. Si el ciudadano chileno no vota por un cambio, no esperen ustedes resultados distintos. Y lo único que va a pasar, Marcel, es que la izquierda o un Estado social mercantilista como sería el de Sichel, lo único que va a hacer es traer al mal mayor y van a ser gobiernos tiranos y totalitarios. Yo no creo que sea necesario que Chile tenga que pasar por la amarga experiencia de tener que vivir lo que ha vivido Cuba o de tener que vivir lo que ha vivido, lo que vive Venezuela para darse cuenta. Al contrario, no dejen que eso llegue a pasar en su país y tomen como ejemplo, lastimosamente, todos los sucesos de Cuba y de Chile y de Venezuela para prevenir que eso no suceda ni en Chile y por supuesto en ninguno de los países de la región. Y aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis, Marcel. Yo recuerdo que en la entrevista todos hablaron de gobernabilidad. Los entrevistadores pusieron esa palabra en términos sobre la mesa y todos los candidatos, sin excepción, cayeron en el juego. ¿Y por qué voy a tomar esto, Marcel? Porque lo que voy a decir fundamenta mucho lo que dije hace un momentito. Si no se pone límites al gobierno, si no se va por un gobierno limitado, con claridad y con frontalidad, no esperen resultados distintos. Cuando hablaban de gobernabilidad, lo que hay que tener clarísimo es un tema. Y es que ese es un invento de la ONU en el siglo XX. Y ellos definen gobierno, gobernanza y gobernabilidad. Y eso es un invento de la ONU. Y aquí vamos a decir las cosas tal y como son. Gobierno es todo este tema en donde se elige a las autoridades, ¿no es cierto?, son legítimamente electas a través de elecciones populares, donde hay la democracia, donde tienen ellos sus candidatos, sus partidos políticos, donde tienen potestad y autoridad pública, donde manejan los fondos públicos y hacen política pública y demás. La gobernabilidad es el tema de la institucionalidad. Cuidado, mucho cuidado con caer en esas trampas. Lo que hace la gobernabilidad es toda esa ingeniería social para poder levantar las instituciones que les da la gana. Entonces, cuando se dice, por ejemplo, que un Estado no está asumiendo la política, me voy a inventar este momento de aborto como un tema de sanidad, entonces significa que algo está fallando con la gobernabilidad. ¿Me hago entender? La gobernabilidad nada más que es un pretexto para levantar cuanta institución se les venga en gana a los estatistas.
la gobernanza es el estilo, la manera de gobernar, un gobierno más deliberativo, más participativo, etcétera, etcétera. Pero mucho cuidado con esta palabra de gobernabilidad, porque cuando los candidatos caen en esas trampas, lo que es el mensaje que queda es que van a seguir subiéndonos los impuestos para seguir pagando burócratas y funcionarios e instituciones ausentes, ineficientes, con muy pocas responsabilidades a costa de nuestro trabajo, sea que los ciudadanos, como siempre, resultamos ser los salvadores de un Estado, en vez de que el Estado sea el que le sirva al ciudadano. No es un tema de gobernabilidad, es un tema de gobierno. Yo hubiera empezado rechazando o desconociendo la palabra gobernabilidad. Vean ustedes cómo los demás defienden con su lenguaje este término de los, las, que la gobernabilidad, y todos lo hicieron, bueno, a excepción de Kast. Kast decía que para él la gobernabilidad es un tema de sinceridad y cumplimiento en las cosas, pero realmente la gobernabilidad es una herramienta propia del estatismo y la institución. Entonces, un candidato de derecha real, buena, lo que debería decir es que desconoce ese término, que no apuesta por la gobernabilidad, sino por un Estado que sepa gobernar para que no sea un Estado fallido. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias, Andrés, de nuevo. Y espero tenerlos aquí muy pronto, porque hay muchos temas en nuestra región que merecen ser discutidos desde este punto de vista. Muchas gracias. Gracias, Digo, Marcia. Un nos abrazo. vemos. Gracias.